pasaje dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos, que más o menos deben ser 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo a sí mismo, y les dio, y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, el deseo de mi corazón es que después de esta historia de pesca que nos relata la Biblia, podamos nosotros comprender nuestra capacidad, nuestra incapacidad más bien, para proveernos nosotros mismos de lo que necesitamos. Para proveernos nosotros mismos de lo que necesitamos para vivir, pero para que también entendamos la abundante y suficiencia que Cristo tiene sobre nuestras vidas. Y espero que, siendo guiados por el Espíritu de Dios, en esta mañana podamos aprender que toda circunstancia sobre nuestras vidas, sin importar qué tan simple o qué tan compleja sea, nosotros podamos mantenernos sometidos al Señor, que yo creo que es lo más sensato. Creo que no solamente es lo correcto, no solamente es lo debido, sino es lo más, como les decía, es lo más sensato. Así que la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana es, ¿qué necesitamos
saber para poder experimentar la abundante provisión que Cristo tiene para nosotros en toda circunstancia de nuestra vida. Yo le puse como título a estas reflexiones: cuando nos alejamos del lugar que Dios nos ha señalado. Yo sé que cada uno de nosotros en alguna ocasión ha experimentado desánimo, desaliento, y ese desánimo lo ha llevado a uno como alejarse. Yo esta mañana veía a Daniel con su corbatica, con su percha bien puesta. Veía a Raki aquí en su puesto. Veía a las hermanas que encargadas de la alabanza en su puesto. Y yo decía, sí, mi hermano Hernando se fue, pero delegó, y hay personas encargadas y cada uno está cumpliendo lo que debe hacer. Los que están allá, a la gente en la entrada, están en su lugar. Creo que el Señor a cada uno de nosotros nos trajo a este lugar y no fue por casualidad. Hemos pasado tiempos difíciles, pero para Dios, a cada uno de nosotros nos dio un lugar, nos asignó una función. Algunos nos puso a interceder por otros. Yo sé que Él no se equivocó al traernos a este lugar. ¿Qué necesitamos saber para poder experimentar esa abundante provisión que Cristo tiene para nosotros? Lo primero es entender qué tan ineptos somos nosotros para ser capaces de proveer sin la ayuda del Señor. Ahí donde leíamos en Juan del 2 del 1 al 5 dice, después de esto, en el verso 1 dice, ¿después de qué? Y cuando nos dice después de esto, se refiere a todas las cosas que ya nos había relatado en Juan capítulo 20. En otras palabras, se refiere a cuando fueron a buscar al Señor al sepulcro y no lo encontraron vacío. En Juan 20 se refiere a las apariciones que tuvo el Cristo resucitado. Primero a María Magdalena y después a los discípulos. En una ocasión con Tomás, que estaba ausente, y después con Tomás presente. En este evangelio Juan nos está diciendo que un tiempo después de estas cosas pasó algo.
¿Y qué fue lo que pasó? Dice más adelante, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Con Zuli frecuentemente hablamos y ella siempre me recuerda. Me dice, sí, yo sé que ahorita esto está difícil, pero usted no se acuerda que Dios nos ha sacado de otras peores. Así nos pasa a nosotros. Esta debe estar difícil. Pero no nos acordamos de nuestro Juan capítulo 20 cuando el Señor se nos ha aparecido en otras circunstancias y nos ha ayudado y no nos ha dejado huérfanos. Se nos ha olvidado. Ese mar de Tiberias también es conocido como el mar de Galilea. Ese nombre de Tiberias viene de la ciudad de Tiberias, que estaba localizada cerca ahí en la costa oeste y fue fundada por Herodes Antipas, en honor a ese emperador que era Tiberio. Cuando Juan nos está diciendo que un tiempo después también nos está animando a nosotros a recordar cuando Jesús se nos ha aparecido en nuestras circunstancias anteriores, en los eventos anteriores de nuestra vida. Hoy el Señor también se aparecerá otra vez a nosotros sus hijos, como allí se apareció a sus discípulos. Esta vez a ellos se les apareció en el mar de Tiberias. Podríamos suponer que cuando en esta aparición Él se le apareció a todos sus discípulos, pero si leemos bien detalladamente, dice, Él se le apareció en el verso 2, se nos aclara, se nos aclara el hecho de que Él se le apareció solamente a 7 de los 11 discípulos. ¿Y quiénes fueron estos 7? De acuerdo al versículo 2, fueron Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2. Estos 2 no describe quiénes son, pero estos fueron los 7 discípulos de los 11 que se les manifestó. 5 de ellos fueron nombrados, los otros 2 no. Dice que probablemente los 2 que no son nombrados fueron Andrés y Felipe, ya que estos dos, se relacionaban muy directamente y eran muy cercanos a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Esta aparición del Señor Jesucristo a estos 7 de sus 11 discípulos, para mí es algo sorprendente. Creo que tiene la parte donde yo quiero enfocarlos en esta mañana y les voy a decir por qué. La aparición de Cristo a estos discípulos en ese mar de Tiberias tiene algo sorprendente porque no fue el lugar donde el Señor les dijo a sus discípulos que lo esperaran. No fue el lugar que les indicó. No fue el lugar que les dijo
que lo esperaran a él al llegar a Galilea. ¿Dónde estaba ese lugar donde ellos deberían esperar a Jesús? Vamos a leer en Mateo 28:16 dice. Vean, los discípulos en vez de esperar en el mar de Tiberias, debían, de acuerdo a Mateo 28:16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. El Señor Jesús no les había dicho, vayan a la playa, no les había dicho, vayan al templo. El Señor Jesús les había dicho un monte señalado en Galilea. Haber esperado por Cristo en ese monte que Él nos ha señalado, en ese monte que Él nos ha designado a cada uno de nosotros, es importante. Pero por supuesto, no fue ahí donde el Señor Jesús encontró a estos 7 discípulos. De acuerdo a Juan 21:1 y 2 dice, se encontró en el mar de Tiberias. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron allí? Si ellos habían caminado con el Maestro durante tanto tiempo. Dice en el capítulo 20, relata todo lo que se les manifestó nuevamente. Dice, pues la confianza de ellos en el Señor debía haber estado intacta. ¿Por qué le desobedecieron al Señor y no lo esperaron particularmente en ese monte que les había designado? Verso 3 dice el por qué. Dice, continuemos leyendo en el versículo 3, dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Dado esto, lo que leíamos en Mateo 28:16 y lo que leemos aquí, lo más probable que pudo ocurrir es que llegaron al monte donde Cristo les había dicho, y creo yo, que lo que sucedió fue que les dio hambre. Y como confiaban en su capacidad de pescador, entonces dijo, pues yo como soy un pescador y tenemos hambre, pues entre tanto, el maestro viene, vamos y hagamos esto. Se parece a las situaciones que a veces vivimos. Entre tanto, el Señor nos dice, buscadme y hallaréis. Nos distraemos con la provisión, con ir y buscar qué llevar para la casa, con ir y buscar cómo pagar la deuda, con ir y buscar. Y yo a veces pienso que el enemigo sí conoce esas debilidades nuestras y es capaz de ponerle deuda a la deuda, problema al problema, con tal de alejarnos.
con tal de distraernos por allá, en vez de venir y buscar y cumplirle la cita al Señor en el monte que Él nos ha dicho, en el monte que nos ha designado. Yo me imagino que cuando Pedro dijo, voy a ir a pescar, y aquellos se le unieron, pues la cosa no sonó descabellada, era lo más razonable. A todos les pareció muy razonable ir. Los discípulos tenían hambre, Pedro tenía la experiencia de ser un buen pescador, estaba el mar de Tiberias, que lo más probable es que estuviese cerca, y lo más probable es a que este como pescador también conocía que la época era propicia para ir a pescar, sabía dónde estaban los pescados, el lugar, el sitio. Muy probablemente también se imaginó y dijo, no, voy a hacer una buena pesca y voy a traer, y ya se imaginaba todo lo que sus usuales habilidades de pronto le habían, se habían manifestado en otro tiempo. De pronto en otro tiempo él dijo, yo voy a tal sitio cerca de tal esto, y allá es fijo que yo hallo pescado, solo lanzaré la red, recogeré y traeré. Pero para Dios las cosas no funcionan así. Cuando decidimos alejarnos de Él, cuando decidimos, vea, yo pensaba en eso mientras las hermanas nos dirigían en la alabanza. Y yo decía, si una de ellas no cumple, si una de ellas falla, si Sara decidía hoy, por ejemplo, que no veo a Miguel, decidía irse hoy con Miguel, no había quien tocara la guitarra. Entonces yo decía, hay gente parada desde las torres avisándole al pueblo. Hay gente encargada de acomodar para que el pueblo se sienta dirigido. Yo sé que mi hermano Hernando también nos ha acompañado orando para que el servicio salga como Dios lo ha planeado. Pero si alguno de nosotros se mueve del lugar, no le podemos echar la culpa a Dios. No podemos decir, hoy voy a faltar al culto, hoy voy a faltar al servicio, porque voy a ir a pescar. Sabe que en ocasiones también por una decisión nuestra, así como él dijo, me voy a pescar, los otros dijeron, pues nosotros también vamos, nos podemos llevar a muchos con una decisión que tomemos. Ahora déjenme hacerle las preguntas. ¿Fue necesario que estos 7 tomaran la decisión de ir a pescar? Yo creo que la respuesta es no. Cristo les había dado instrucciones específicas. Les había dicho, es aquí
Tal vez no les dijo la hora, pero es lo más difícil para nosotros como seres humanos, es esperar. Esperar en el Señor es difícil, hermanos. A nosotros nos han ocurrido situaciones y nosotros decimos hasta aquí no más, pero nosotros no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos está la bendición de Dios. Y a veces nos apresuramos por esa misma condición de nosotros, porque esperar en Dios es difícil, porque es más fácil tal vez confiar en nuestras habilidades, tal vez es más fácil confiar en nuestros contactos, tal vez es más fácil confiar en nuestros estudios que confiar en el Señor. Tenemos que tener cuidado y ser responsables cuando el Señor nos entrega instrucciones específicas. Si bien los discípulos sabían lo que debían que hacer, y si hubiesen obedecido al Maestro, no solamente hubiesen llegado al monte que el Señor les había dicho, sino también se habrían quedado allí. Yo tengo la confianza absoluta, la seguridad absoluta, que si se hubiesen quedado, el Señor Jesús les hubiese provisto de todo lo necesario que tenían. Si tenían hambre, les hubiese dado de comer. Si tenían frío, les hubiese dado calor. Yo tengo la confianza absoluta, hermano y hermana, que si el Señor les ha dicho el lugar designado es este, esperen el Señor, esperen el Señor. Y el Señor proveerá lo necesario. ¿Qué dice Mateo 6:33 acerca de la provisión de Dios? Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas las necesarias para la vida. Raki, contando su testimonio, decía, pues ella no sabe ni de dónde va a salir el dinero. Tal vez el que se preocupa es Hernando, es Carmen, son sus familiares. Pero la confianza de Raki está en el Señor. Y ella busca lo primero. Y las añadidas vendrán. ¿Necesitaban los apóstoles ir de pesca? Si solamente se hubiesen mantenido en el monte que Dios les había dicho, Cristo les había provisto. Pero ellos no se quedaron allí en el monte. Los discípulos, en vez de confiar en Cristo para que Él proveyera sus necesidades, decidieron confiar en ellos mismos. Y este fue el error. No debieron haberlo hecho.
Esto es lo común en la gente de hoy en día. A nosotros se nos olvidan las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de la palabra de Dios. Sacrificamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido al lado del Señor, por ir a proveer para nuestras necesidades. En otras palabras, a pesar de que el Señor nos ha dicho claramente en su palabra, nos ha instruido como hijos y como discípulos. Porque nadie, así como cuando el día del Señor venga, que Él venga, nadie podrá decir que no le conocieron, que nadie le conoció como hijos de Dios. Nunca podremos decir que el Señor no nos aconsejó, no nos dio una directriz, no nos dio el secreto para la provisión, no nos dio el secreto para estar en paz. Dios nos ha instruido a nosotros como discípulos. Nos ha dado dones espirituales. Pero esos dones nos los ha entregado para edificación de la iglesia. Nos los ha entregado con una instrucción clara. Pero a veces abandonamos las cosas de Dios por ir a proveer para nosotros mismos. Y esto es insensato, hermanos. Es insensato. Hemos abandonado el monte. Yo la verdad, yo sé que hay muchas sillas desocupadas. Yo no sé dónde están los que debían estar ahí. Yo sé que la iglesia ha sido golpeada. Pero como les decía, este es el lugar que Dios nos ha indicado para estar. Muchos de nosotros tal vez, como les decía, no nos hemos sentido desanimados, pero no por ello hemos dejado el lugar, el monte que Dios nos ha indicado. Consiguieron pescado los discípulos cuando volvieron a la playa. ¿Fueron capaces de proveer para ellos mismos? No, ellos fallaron. Juan 21:3 dice, de nuevo, leamos este versículo, dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. ¿Por qué no pescaron nada? Tal vez tuvieron mala suerte. No creo. Juan 21:4-5 dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso traeréis algún pescado? La pregunta que el Señor Jesús hace sugiere que Él esperaba una respuesta negativa, porque Él sabía que había sucedido. Él sabía que después de ese esfuerzo no habían logrado hacer nada, porque Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder, y Él no había permitido que ellos pescaran algo.
Yo no sé si la circunstancia actual, cuando es en desobediencia a la instrucción que Dios tiene para mi vida y para su vida, es producto de no esperar en el Señor. Y como el Señor tiene control pleno de todas las cosas, el Señor dice, esfuércese lo que se esfuerce, madrugue lo que madrugue, vaya al mar y navegue, y hasta que esto no lo haga, echarás la red y no sacarás nada, nada. El Señor Jesús nos enseñará a aprender la lección. Tenemos que aprender la lección. Vea, descender de ese monte, ir al mar, montarse en la barca, alejarse de la playa, eso implica un esfuerzo humano, pero espiritualmente eso implica alejarnos del consejo de Dios, irnos a enfrentar de pronto al mar, quiere decir enfrentarnos a un viento, a unas olas, al esfuerzo del trasnocho, y que todo eso sea sin fruto. Mateo 28, 18 dice que el que había sido, Cristo les dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18, el que había sido dado toda autoridad y todo poder, incluye esta autoridad, y es el poder sobre la pesca. Por lo tanto, si Cristo no quería que ellos lograran pescar algo, ellos no iban a pescar nada. ¿Cuánta autoridad podemos tener nosotros sobre los recursos, sobre nuestra pesca? Ellos querían pescar algo para satisfacer su necesidad, pero les faltaba algo, la autoridad para que esto pudiera ocurrir. Los discípulos, al igual que nosotros, necesitaban aprender la lección de qué tan incapaces somos de resolver un problema, de resolver una necesidad sin Cristo. Esto es precisamente lo que el Señor Jesús les ayudó a los apóstoles a ver allí en Juan 21 del 1 al 5. Yo no sé, hermano y hermana, yo anoche pensaba y decía, en un aguacero, yo pensaba en la cobertura del Señor. Cuando estos hombres decidieron salirse de la orden de Dios e ir al mar y alejarse de la playa, yo digo, para nosotros los hombres de pronto compartir una sombrilla en un aguacero, pues vaya y venga. A veces uno es aferrado al tubo con la otra persona a ver quién se moja menos el hombro, cuando la sombrilla es pequeña. Pero yo pensaba cuando son dos mujeres que han acabado de salir de su pinza y de su esto, eso hasta bolsa se ponen. Es más difícil, aprecian más la cobertura de la sombrilla.
Tal vez cuando nos han costado más las cosas, cuando hemos visto la mano de Dios ayudándonos y no deseamos olvidar de que Él es el que nos ha ayudado, apreciamos esa cobertura, apreciamos estar bajo su amparo y apreciamos una orden que Él nos da. Necesitamos entonces saber qué tan poca capacidad tenemos nosotros, la capacidad de proveer para nosotros mismos. Y esto nos lleva a la segunda cosa que necesitamos saber. Y son solo dos cositas, para que no vayan a pensar que me va a demorar. Necesitamos también saber, para poder experimentar esa abundante provisión que Cristo tiene para nuestras vidas, la segunda cosa ahí es experimentar la abundante provisión de Cristo. Y me vuelvo repetitivo con lo de Raki, pero cuando Cristo viene y provee esas cosas que nosotros no sabemos, eso es, Raki ya está experimentando en su vida eso, esa abundante provisión que Cristo tiene para nuestras vidas. Cuando una cosa de nosotros, que nosotros le hemos hecho por todos lados, le hemos hecho el intento por donde sea, pero hemos decidido venir y confiar en el Señor y la cosa de la noche a la mañana salió. Eso es aprender a experimentar la enorme, la abundante provisión. Eso es, empezamos a entender, empezamos a tener entendimiento que sí, que nuestra capacidad es muy limitada, pero que es realizable por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Debemos llegar a esa suficiencia de confiar. Juan 21:6 dice, y les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. ¿Sabe que el Señor, cuando empezamos a confiar en Él, nos dice a qué lado debemos echar la red? Ve, hermano, yo no sé cuál sea su problema, su necesidad, su dificultad, pero si usted decide confiar en el Señor, si usted decide cumplirle al Señor, cumplirle esa cita, Él le indicará a qué lado debe echar la red. Ahora, al considerar esta instrucción de parte del Señor, la respuesta de los discípulos, es importante que yo creo que ellos no sabían hasta ese momento que Él era el Maestro. Ellos no lo sabían. Y tal vez recibieron la instrucción, no tanto para demostrar que el que daba la instrucción tenía razón, sino para demostrarle que estaba equivocado, porque ellos en toda su experiencia, navegando toda la noche, habían echado la red al derecho, al izquierdo, adelante y atrás, y nada les había dado resultado. Pero de pronto, para quitarse aquel que les gritaba desde la orilla de la playa, mostrarle que no tenía razón, pues la echaron. Al recibir esta instrucción, porque dice la palabra de Dios que hasta había neblina, entonces tal vez no podían distinguir quién era el que estaba dando la instrucción.
allá lejos en la playa. Los discípulos no reconocieron que era Cristo. Respondieron a la instrucción de un extraño. Echaron la red al lado derecho. Más adelante dice, uno pensaría, ahí Juan 21:6 y dijo, echar la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Y entonces la echaron. Ahora regresemos a Juan 21:6. Dice ahí, dice, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Será que el Señor es capaz de darnos una pesca abundante? ¿Será que el Señor es capaz de darnos una solución exagerada para nuestro problema? Vea, yo ahorita que leo aquí Juan 21:7 dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y oyendo esto, Simón Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de la ropa para trabajar y se echó en el mar. Yo me imagino, yo no sé cómo se hará una labor de pesca, pero yo me imagino que aquel ingresó a la barca inicialmente con su túnica puesta, y fueron, navegaron y empezó a un lado a otro. Después empezó la desesperación y se despojó de su cinturón. Después se aflojó y iba y cada vez más desesperado y echaba a un lado y al otro hasta que tal vez quedó en ropa interior. A veces todos los esfuerzos que hacemos nos llevan y nos dejan desnudos, nos dejan en cero. Y sabe que Dios a veces nos quiere ver así en cero, porque a Dios le fascina hacer las cosas de cero y mostrarnos esos milagros que Él puede hacer cuando no hay nada. Este milagro que el Señor hizo, y cuando Juan reconoce al Señor, el Señor lo había orquestado para que ellos supieran que verdaderamente era el Maestro. Pedro pues probablemente estaba solo con su ropa interior, pero Dios igualmente. Pedro era más impulsivo, los otros quedaron de pronto recogiendo la pesca, él se lanzó en busca del Maestro. Yo no sé, hermano y hermana, qué tanto nos hemos alejado de la playa para escuchar la voz del Maestro. Aquí dice que es aproximadamente a 100 metros, ellos le oyeron. ¿Será que saliéndonos de esa cobertura de Dios nos hemos alejado y ya no escuchamos ni siquiera la voz de Dios? Hoy le pido al Señor que nos acerque, que nos atraiga a la orilla. Porque con todo este esfuerzo que hemos hecho para solucionar nuestros problemas, para ir detrás de solucionar
lo que necesitamos, nos hemos alejado de él. Nos hemos alejado de la playa y ya no escuchábamos ni siquiera su voz. Hoy le pido al Señor de que nos atraiga a la playa, que nos atraiga. Le digo, Señor, quiero volver a escuchar tu consejo. Señor, quiero volver a escuchar tu voz. Señor, quiero que me indiques nuevamente dónde debo echar la red. Señor, perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de ti en busca de traer nuestra propia solución. ¿Sabe? Me llena de gozo saber que el Señor no solamente estaba en la playa dando una instrucción, sino también Él estaba preparando una hoguera. Saber que el Señor estaba preparando el desayuno. Saber que el Señor estaba ahí dispuesto, estaba disponiendo las cosas. Dice que también les dio pan, y a los otros que se quedaron, que no fueron tan impulsivos como Pedro, les dijo, traigan de lo que han pescado, que yo ya tengo la hoguerita aquí, y dice que entregó pan y peces también. ¿Usted cree que el Señor es capaz de resolver su necesidad? Yo también lo creo, hermano. Yo creo que Él está perfectamente en control de todas las cosas. Y amorosamente y abundantemente, así como les proveyó a ellos necesidad de comida, también nos resolverá a nosotros nuestra necesidad. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron ya brasas puestas y un pescado sobre ellas. El Señor está preocupado por nosotros. Ustedes estarán preocupados porque yo termine la enseñanza, pero el Señor ya está preocupado hasta por qué van a almorzar ustedes el día de hoy, qué va a pasar mañana, el día de mañana. Ustedes han cumplido hoy la cita. Los discípulos necesitaron aprender una lección. Yo espero que nosotros también la hayamos aprendido el día de hoy. Necesitamos aprender, si queremos experimentar la provisión de Cristo en toda circunstancia, debemos confiar en Cristo y en la suficiencia que Él tiene para nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos simplemente al someternos a Cristo. No seremos decepcionados. No solamente Él está preocupado por el desayuno, sino que el desayuno que Él nos tiene, Él sobrepasará todas nuestras expectativas, todo lo que nos imaginamos. Dios nos proveerá para todo lo que necesitemos. Hermano, como les decía, si usted se ha alejado de la playa, si usted ha alejado de leer, si usted se encuentra desanimado,
Y creo que cuando uno echa una botellita en el mar, lo que hacen las olas en vez de atraerlo es tal vez irlo alejando. Si esa es nuestra circunstancia, si por algún motivo nos hemos alejado del monte que Dios nos ha indicado y nos hemos ido hacia la orilla, y nos hemos ido alejando, y ya no escuchamos la voz de Dios, ya no leemos su palabra, ya no sentimos el mismo amor por los hermanos. Ya no nos complace compartir el tinto. Si por algún motivo, hermanos, pidámosle al Señor de que nos acerque nuevamente a la orilla, donde podamos escuchar su voz y su consejo. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Jesús. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, sabemos que has estado aquí acompañándonos, Señor Jesús. Padre, y nos hemos sentado, Señor, a tus pies para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que tu consejo ha sido oportuno, Señor Jesús. Padre, que nuestros afanes, que nuestra sabiduría, que nuestras habilidades, Padre, ante tu voluntad, Señor, son nada, Señor Jesús. Padre, te pedimos perdón, Señor, por lo alejado que hemos estado, Señor, de ti. Del lugar que nos has dicho, Señor, en que estemos. Padre, ahora yo te pido, mi Dios y mi Rey, que nos puedas acercar, Señor, a ti, Señor, para poder escucharte, Señor Jesús. Y más cerca, Señor, para poder recibir de tus manos la provisión que necesitamos, Señor. Padre, hoy quiero, delante de ti, Señor, Padre, bendecir la iglesia, Señor. Bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que yo no conozco ni de cerca ni de lejos, Señor, por lo que atraviesan, Señor. Pero tú sí lo conoces, Señor. Yo te pido, mi Rey, que de igual manera como mostraste, Señor, a tus discípulos, tu mano, Señor Jesús, y tu autoridad, sea, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, manifestando a estos tus hijos, Señor, tu gracia, tu favor, tu amor y tu poder, Señor. Porque sé, Señor, que tu mano, Señor, no se ha recogido, Señor. Por el contrario, está extendida para con tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que una provisión abundante, Señor, espiritual, material, Padre amado, llegue a la vida de mis hermanos, Señor. He orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi amado Jesús, porque en ese nombre hay poder. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.